Aleluya. Vamos a seguir hablando de el gran yo soy. Amén. Seguimos con esta serie que ya hemos hablado, ¿verdad? Del pan de vida, de la luz del mundo, de la puerta, del buen pastor. Hemos hablado de la resurrección y la vida. Ya ahora nos toca hablar del gran yo soy, el camino, la vida, la verdad y la vida. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a escudriñar esta palabra en capítulo 14. Pero antes de esto, quiero que miremos un poquito el capítulo 13. Esta palabra realmente es a la víspera de la muerte de Jesús. Él ya sabe que se aproximan los días que Él va a dejar este mundo, la tierra, ¿verdad? A sus discípulos, y les avisa y les dice, ¿verdad? Por esto le dice, no se turbe vuestro corazón. Pero en ese capítulo 13 les habla a sus discípulos, ¿verdad? Y le dice que Él agarra una toalla y les va a lavar los pies. Amén. El Señor nos deja esta gran enseñanza. Amén. Que Él, siendo el Señor, siendo el Maestro, dice la palabra, y el Señor, entonces Él se humilló a lavarle los pies a los discípulos. Como muestra para que nosotros sepamos que nosotros tenemos que servir a los demás. Amén. Como el Señor vino, ¿verdad? No para servir, ¿verdad? Perdón. No vino para ser servido, sino vino para servir. Amén. Así también nosotros somos llamados a servir. Como dijo mi hermana, quiere estar fuerte, 100% fuerte para servir al Señor. Que cada uno tenemos una designación y queremos estar fuertes y aprender la palabra para poder ser usados como el Señor quiere que seamos usados, ¿verdad? Pero aquí en el capítulo 13, el Señor también anuncia que alguien lo va a traicionar. Él anuncia y tal vez el Señor mira que se turbó sus corazones. Una, porque se va a ir, el Señor está diciendo que los va a dejar. Ellos ya han estado con el Señor 3 años, ¿verdad? Pero Él le dice, voy a dejar, me voy a ir, pero alguien me va a traicionar. Y uno le dice al otro, pregúntale, ¿verdad? ¿A dónde te vas? Y el otro, ¿quién? O sea, se pueden imaginar quién nos va a traicionar. Y el Señor le dice, respondiendo Jesús, a quién, o sea, ¿quién lo va a entregar, verdad? Y Jesús responde, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Amén. Porque el Señor sabía. Mas nadie se dio cuenta de que tal vez que él era, sino tal vez porque él tenía la bolsita de dinero, pensaron tal vez va a ir él a hacer algo, ¿verdad? Por la fiesta de la Pascua, o tal vez va a hacer algo con ese dinero. No se imaginaron nunca que iba a ir a dar esas monedas por la traición, ¿verdad? Pero vemos que el 14, no se turbe vuestro corazón. Aleluya. El Señor les está diciendo, no te deprimas, no te angusties, no te desesperes, no te pongas triste. El Señor, que todo lo escudriña, sabe el corazón y los miró tristes. No te deprimas. Pero esta palabra, muy seguido nos la recuerda el Señor. Mira, en Deuteronomio 1:21 dice el Señor, no temas ni desmayes. Deuteronomio 1:29, no temas ni tengas miedo. Deuteronomio 20:1, no tengas temor. Deuteronomio 20:3, no desmaye vuestro corazón, no temas. Josué 1:9, sé fuerte y valiente, no temas ni desmayes. Muy seguido nos recuerda el Señor que no desmayemos, que no tengamos temor. ¿Y cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio para no tener ese temor? ¿Qué nos dice el Señor?
Sigamos en la palabra y dice, creéis en Dios, creer también en mí. Creer. Amén. Eso es lo que nos dice el Señor, creer. ¿En quién? En Dios y en mí, porque uno somos. Amén. Creer en el Señor. Ahora, todos vamos a pasar tiempos difíciles. Todos, nadie estamos exceptos de eso. Van a venir esas tormentas. Vamos a caminar por valles. Vamos a tener dificultades todos, cristianos o no, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, creer en el Señor. Cuando venga esa dificultad, no pongamos la sabiduría o la confianza en otro hombre, sino en el Señor, que nos lleva a la luz. Él es la luz. Pongamos la mirada en Él, porque la luz brilla y nosotros tenemos que ver ese resplandor, amén, del Señor, seguirlo a Él, como los caballos que traen esa cuerda, ni para acá ni para allá. En el Señor tiene que estar nuestra mirada. Creer, nos dice el Señor. Sabes que solamente en este capítulo, lo conté porque al leerlo y lo dice, lo recalca el Señor, lo reitera el Señor 7 veces, dice creer en el capítulo 14 de Juan. 7 veces. Amén. Nos lo recuerda que tenemos que creer, que no perdamos esa fe en Él. Amén. Allí está la victoria, en la fe en el Señor. Amén. Aleluya. Me recuerda ahorita algo. ¿Quién es el que nos dio la vida? El Señor, ¿verdad? Dice la palabra que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Dice la palabra que ni embrión vieron sus ojos. Amén. Entonces, Él es nuestro Criador. Él es el que nos dio vida, el que sopló vida en nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo no creer en el que nos dio la vida? Él tiene la vida en sus manos y Él te la quita si es su decisión. Tenemos que estar preparados para eso, pero Él es nuestro Padre, nuestro Abba Padre. Aún más Padre que se puede decir el biológico. Porque nuestro Padre Celestial nunca nos abandona. El Padre terrenal puede que sí. Puede que nos deje desde nacimiento o que de grande nos echen fuera, nos corran de la casa, no lo sé. Pero nuestro Padre Celestial nunca, 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 aún después de la muerte, nuestro Padre terrenal se va y se fue. Pero el Señor está con nosotros ahora y después. Amén. En esta vida y en la vida venidera siempre estará con nosotros si le seguimos. Amén. Aleluya. Servir a Dios no significa que no vayamos a enfrentar problemas, significa que no vamos solos al campo de batalla. Amén. ¿En qué estamos nosotros poniendo? ¿Tienes algún problema ahorita? ¿En quién estás poniendo? ¿En quién te pones en las manos? Amén. ¿Estás preocupado por algo? ¿Estás preocupado por algo, hermano o hermana? Todos, como dije, todos el problema, pero dáselo al Señor. Dáselo. Así literalmente, dáselo. Habla con el Señor. Señor, no puedo. No sé cómo. Dáselo al Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer en este proceso? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Orar. Dice la palabra, orar sin cesar.
como David. Amén. Orar sin cesar. ¿Y qué tenemos que hacer? Ayunar. Amén. Esta carne tiene que doblegarse al Señor, porque Él es primero. Tenemos que rendirnos a Él. Y en ese ayuno no nomás es dejar de comer, es leer la palabra del Señor, comer el pan de vida. Este es el pan. En ese ayuno, esta es la palabra que tenemos que nosotros llenarnos, saciar nuestro espíritu. Amén. Tenemos que alabarlo. Alabarlo en esa pena. Olvídate de esa pena en tu cuarto, en tu aposento. Entra y adora. Alábalo. Pon tu bocina, tu Bluetooth, tu teléfono, todos tenemos ya Bluetooth, ¿verdad? Una bocinita de Bluetooth y pon tus alabanzas lo más alto que tú puedas y alábalo, alábalo. Rendimos nuestra carne al Señor, ¿verdad? Aleluya, porque nuestra confianza está en el Señor. Y dice, como dije en versículo 1, ¿crees en Dios? Creer también en mí. Palabras en rojo, ¿verdad? Palabras. Casi toda la escritura de Juan 14 está en rojo. Son palabras del Señor, ¿verdad? Implica una relación personal de confianza. Aleluya. Y dice en versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén, gloria a Dios. Jesús se va, nos dice que se va a preparar ese lugar para nosotros. Como se va el esposo cuando prepara ese lugar, cuando le pide a su novia que se case con él, ¿verdad? El esposo empieza a preparar normalmente el apartamento. Empieza a comprar muebles, la cama, la mesa, los sillones, para cuando él se case y lleve a su esposa a su casa. Así el Señor se fue a preparar esa morada para nosotros. Hay muchas moradas, para todos hay muchas moradas. Quiere que todos sus hijos vayamos a Él, que ni uno se pierda. Gracias, Señor. Amén. Glorioso es el lugar que tiene el Señor preparado para nosotros, hermoso, mayor de lo que nuestra imaginación puede llegar. Amén. O es como un padre y una madre cuando están esperando un bebé, ¿verdad? Ya quieren, si tienen el lugar, ¿verdad? El otro cuarto, empiezan a preparar la guardería, la cuna, con esa emoción, con esa misma emoción nos espera el Señor. Amén. Y dice, yo vendré por ustedes. Me voy, pero no los dejo huérfanos, ¿verdad? No los dejo huérfanos. Pero me voy a preparar ese lugar para ustedes y yo vendré por ustedes. Amén. Amén. Porque le dijo a los discípulos, pero nosotros, esta palabra que no tiene tiempo. Amén. Es para nosotros. Dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes y vendré por ustedes. Póngale nombre a cada uno de ustedes. Vendrá por de ustedes, por Karen, por Abigail, por Tania, por Carlos, por Angélica. Vendrá por nosotros, mi Padre Dios. Gloria a Dios. El 5, versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y bien por Tomás que preguntó esto que tal vez otros querían preguntar, pero no se atrevieron. Recordemos que Tomás era el dudoso, ¿verdad? El incrédulo. Pero qué bien, porque también nosotros dudamos, ¿verdad? También a veces dudamos.
en cierta cosa. Nos tenemos que nosotros mismos recordar que el Señor todo lo puede, que no hay nada imposible, ¿verdad? Nosotros representamos también la duda. Cuando no le creemos a veces en algo, ¿qué pasa? Cuando viene esa preocupación, ¿qué pasa? Viene el temor, que es lo contrario de la fe, pero eso pasa, somos humanos. Vienen los nervios, viene ese, no sé si te ha pasado, me imagino que sí, esa bolita en el estómago que dices, ay, tengo ese nudo en el estómago. Viene eso. Pero cuando eso nos pase, hermanos, que somos humanos, cuando eso nos pase, nosotros venimos al Señor. No voy a dejar que esa duda me atemorice. No voy a dejar que esa duda tome el control de la situación, porque luego empezamos a hablar como personas, ¿verdad? Humanas, no como cristianos. Empezamos a dudar y a no creer. Y tal vez nos alejamos un poquito. Al contrario, es cuando tenemos que venir a la palabra del Señor y darle todo el enfoque al Señor. Amén. Alabarlo al Señor. Amén. Aleluya. Porque dice la palabra más, primeramente buscar su reino y su justicia, todas estas cosas serán añadidas. El Señor se va a encargar. Solamente lo buscamos, le servimos, le adoramos y Él se encarga. Amén. Versículo 6. Oh, esa palabra hermosa del Señor, ¿verdad que sí? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Tuvieron al Señor con ellos, ¿verdad? 3 años. Pero qué bueno que le preguntó al Señor. Tomás al Señor, ¿verdad? Porque el Señor le contestó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es el único camino a la salvación. Él es el único camino al Padre. No es por medio de nadie más, solamente es por Jesús. Es imposible llegar a Dios sin Jesús en tu corazón. Sin que tú lo hayas hecho tu Señor y tu Salvador. Amén. Jesús estaba en el cielo. Amén. Antes de descender a la tierra. Amén. Él estaba sentado con el Señor. Pero Él vino. Amén. Se hizo hombre, caminó como los hombres y Él va a regresar. ¿Cómo no conoce el camino si de ella viene? Amén. Amén. Por medio de su muerte y su resurrección, nosotros tenemos la vida. Él es el camino. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Jesús es el sacerdote de Dios que ha provisto el sacrificio perfecto para todos nuestros pecados. Él es nuestro redentor. Amén. Él pagó el precio en esa cruz por nosotros. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Él es el camino. Por más que nos queremos extraviar, por más torpes que seamos, nuestra mirada es en Él. Es el único camino al Señor, nos dice la palabra.
Israel, con sus profundos vados y sus terrenos montañosos, era una tierra difícil de atravesar. Pero Isaías preveía una calzada, la cual será el camino de santidad. Este nombre indica que brindará acceso a Dios, mientras que el inmundo no pasaría por este camino porque llevaba la presencia de un Dios santo. Aún el torpe no se perdería si procuraba andar por él. Amén. El inmundo no quiere caminar en este camino del Señor. Amén. No es difícil. No es difícil estar en el camino del Señor. Ya sabemos nosotros lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Para seguir al Señor. Tal vez no sea del todo fácil, porque tiene sus mandamientos, sus decretos que tenemos que seguir, pero no es difícil. Pero pocos son los escogidos. Por eso el camino es angosto. Tenemos que seguir ese camino del Señor. Y sabían que los primeros cristianos, los seguidores de Cristo, les decían los del camino. Ellos eran los del camino. Dice la palabra, Hechos 9:2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Este era Saulo, antes que hizo Pablo. Él buscaba a los de este camino, a los del camino del Señor. Él iba por todos los que creyeran en Jesús, para traerlos presos, aún darles muerte. Amén. Hechos 17 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Anuncian el camino de salvación. Amén. Mira, una adivina, dice, espíritu de adivinación. Hechos 17. Miró, reconoció a los hijos, a los siervos de Dios Altísimo. Ellos estaban caminando el camino del Señor, hablando el camino que da a la salvación. Amén. El camino no es más que por Jesús, no es por la iglesia, no es por normas o sectas o cultos o por santos, no es por nadie que no sea Jesús. Amén. Muchas veces nosotros nos ponemos, o las iglesias, digamos, se ponen a decir, oh, aquella iglesia, o aquella otra iglesia, o aquel pastor. Ponemos la mirada en personas o en iglesias y perdemos el enfoque. El enfoque es Jesús. Nosotros tenemos que tener la mirada en nosotros, no en los demás. Dijo el pastor, en la palabra sí. Tenemos que juzgar la palabra del Señor. Lo que habla, ¿será cierto? Porque nosotros podemos escuchar, ¿verdad? Prédicas. Eso es lo que debemos de hacer realmente, estar escuchando prédicas, si vamos en el carro, canciones o algo, pero todo ponerlo a prueba, base la palabra del Señor. Y si no, y si este pastor o esta persona algo te dice, algo te redarguye, ese es tu espíritu. Es tu espíritu. Deja esa enseñanza, confírmala con el Señor y lee la palabra del Señor, ¿verdad? Eso es lo más, esta es la espada.
Esta es la espada para nuestra vida. Las instrucciones de vida están aquí. ¿Qué hay que la vida no nos puede enseñar? Nos enseña a amar a Cristo más que a nosotros mismos.